Mi nombre es Daniel Tesfahun, y lo que estoy a punto de relatar no es una leyenda ni un cuento que me contaron. Lo viví. Lo vi con mis propios ojos en las áridas afueras de Harar, en mi Etiopía natal, bajo un sol que no daba tregua. Juro, ante Dios y ante ustedes que me escuchan, que cada palabra que saldrá de mi boca es la verdad absoluta de lo que presencié aquella tarde. Era enfermero, un hombre de ciencia acostumbrado a la lógica de la vida y la muerte, a las explicaciones tangibles. Pero ese día, las leyes de la física y la razón se doblaron ante mis ojos. El calor era sofocante. El aire estaba cargado con el polvo rojizo que se pegaba a la piel y el murmullo de una multitud asustada. Estábamos allí, no por elección, sino como prisioneros de una fe que se había convertido en arma, obligados a presenciar un acto de crueldad inimaginable. Nos habían reunido a la fuerza, a toda la aldea, frente a un antiguo foso de piedra excavado en la tierra seca. Un lugar que olía a muerte, un escenario diseñado para infundir terror. Los hombres que nos vigilaban portaban armas, pero su verdadero poder no estaba en el acero, sino en el fanatismo que ardía en sus miradas. Eran extremistas que veían cualquier creencia ajena como una plaga que debía ser erradicada con violencia. El miedo entre la gente era un ente vivo, una neblina espesa que se podía casi tocar. Todos sabíamos por qué estábamos allí. Íbamos a ser testigos de un castigo ejemplar, una lección brutal para cualquiera que se atreviera a pensar diferente. Yo, con mi formación, solo podía pensar en el trauma, en las heridas físicas y psicológicas que un evento así dejaría en nuestra comunidad para siempre. Fue entonces cuando lo vi, en medio del caos y los empujones. El pastor Meles Kidanu lo arrastraban hacia el centro del círculo humano que habíamos formado, empujándolo sin piedad, pero él no se resistía. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu parecía hecho de roca. Mientras sus pies descalzos se arrastraban por la tierra áspera, su rostro mantenía una serenidad que desafiaba toda lógica. No había miedo en sus ojos, ni odio, ni súplica, solo una calma profunda, una paz que parecía emanar de él y tocar el aire a su alrededor. Fue la primera señal, el primer indicio de que las reglas de nuestro mundo estaban a punto de ser suspendidas. En ese momento, en medio de toda esa brutalidad, su calma fue el evento más desconcertante y aterrador de todos, un presagio de lo que vendría. De repente, un silencio antinatural cayó sobre la multitud. El viento, que había estado levantando pequeños remolinos de polvo, se detuvo por completo. El sol parecía arder con más intensidad, pero un frío extraño me recorrió la espalda. Era como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. Los sonidos distantes de la vida cotidiana, el balido de una cabra, el llanto de un niño, todo se desvaneció, absorbido por una quietud expectante y terrible. Todos contuvimos la respiración al mismo tiempo, unidos por una premonición compartida. Algo estaba a punto de romperse. Sentí en mis huesos que no solo íbamos a presenciar la muerte de un hombre, sino que estábamos al borde de un abismo, a punto de asomarnos a algo que nuestra mente no estaba preparada para comprender. Antes de continuar, antes de describir lo que ocurrió cuando lo empujaron a ese foso, necesito hacer una pausa. Este recuerdo es pesado, y contarlo me hace sentir tan solo como me sentí aquel día. Por eso, te pido que me acompañes. Quiero que, si estas palabras te están tocando, te suscribas a este canal para que juntos podamos seguir explorando estos misterios. Y, por favor, dime desde qué ciudad estás escuchando mi voz ahora mismo. Saber que no estoy hablando al vacío, que hay alguien al otro lado compartiendo este momento conmigo, me da la fuerza para seguir adelante y llevarlos conmigo hasta el final de esta increíble jornada. Es un pequeño gesto, pero para mí significa que no estamos solos en nuestra búsqueda de la fe y la esperanza. Cuando volví mi atención a la escena,
El silencio se había transformado en una presión casi física sobre mis oídos. El aire estaba cargado de una electricidad invisible, una tensión que hacía vibrar hasta las piedras. El pastor Meles Kidanu ya estaba de pie al borde del foso, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. Sus captores lo miraban con una mezcla de desprecio y una extraña vacilación, como si incluso ellos, en su ceguera, pudieran percibir que algo no estaba bien. El mundo entero parecía haberse detenido en ese instante, en ese borde entre la vida y una muerte segura. La imagen de aquel hombre sereno, a un paso de ser devorado, se grabó en mi memoria para siempre. El prólogo de un milagro que aún hoy me cuesta creer que presencié. El líder de aquellos hombres, una figura alta y delgada cuyo rostro parecía tallado en piedra del desierto, se adelantó del grupo y subió a una roca plana que le servía de púlpito. Su voz, cuando habló, no era un grito, sino un murmullo grave y áspero, como el raspar de la arena contra el metal. No necesitaba alzar la voz. El silencio aterrorizado de la multitud le daba todo el poder que necesitaba. Sus ojos, pequeños y oscuros, nos recorrieron a todos, deteniéndose en nadie en particular, pero haciéndonos sentir a cada uno de nosotros juzgado y condenado. No había pasión en su discurso, solo una frialdad metódica que helaba la sangre más que cualquier amenaza vociferada. En ese instante, supe que no estábamos tratando con un hombre cegado por la ira, sino con alguien que creía con absoluta certeza en la justicia de su crueldad, y eso era mucho más aterrador. Sus palabras cayeron sobre nosotros como piedras, pesadas y sin compasión. Acusó al pastor Meles de ser un veneno, un agente de una fe extranjera que había venido a contaminar la tierra sagrada de nuestros ancestros. Hablaba de pureza, de tradición, de un Dios que, según él, exigía la erradicación de todo lo que fuera diferente. Cada sílaba era un veredicto, pronunciado con una calma escalofriante que negaba cualquier posibilidad de diálogo o misericordia. Un escalofrío colectivo recorrió a la multitud, un suspiro ahogado que se perdió en el calor sofocante. La amenaza ya no era una sospecha en el aire, ahora tenía un nombre, una justificación retorcida y un objetivo claro que estaba de pie, sereno, a solo unos metros de nosotros, esperando su destino con una paz que yo no podía comprender. El castigo, proclamó el líder con la misma voz monótona, sería una prueba, una demostración pública de poder. Dijo que el Dios del pastor Meles era una invención de hombres débiles, una ilusión que se desmoronaría ante la verdadera fuerza de la naturaleza. Por eso, no sería una bala ni una cuchilla la que acabaría con su vida. Sería algo más antiguo, más primario. Sería entregado a los leones. Las palabras resonaron en el foso vacío, llenándolo con la promesa de una violencia espantosa. La idea era clara y brutal. Si su Dios era real, que lo salvara de las fauces de las bestias. La ejecución se convertía así en un espectáculo teológico, un juicio por combate entre dos fes, y nosotros, la aldea entera, éramos los testigos forzados de aquella blasfemia. Y entonces lo oímos, un sonido que cortó el aire y se clavó en mi pecho. Fue el chirrido metálico, largo y agudo, de un cerrojo oxidado al ser descorrido. Provenía de una gran jaula de hierro cubierta con una lona sucia, que hasta ese momento yo no había notado, oculta a un lado del foso. Ese sonido fue el verdadero comienzo de la cuenta regresiva. No había un reloj en la pared, no había un sol poniéndose que marcara el límite, solo ese gemido de metal contra metal, el anuncio de que las bestias pronto serían liberadas. Cada segundo que pasaba después de ese chirrido se sentía denso, pesado, cargado con la certeza de la masacre que se avecinaba. El aire se volvió casi irrespirable.
no solo por el calor, sino por la anticipación de la sangre. Aunque no podíamos ver a las criaturas dentro de la jaula, podíamos sentirlas. Un gruñido bajo y profundo emanaba de su interior, una vibración que parecía viajar por el suelo y subir por las plantas de mis pies. Era el sonido del hambre, un instinto puro y letal que no entendía de dioses ni de hombres. Un olor denso a pelo, a encierro y a carne cruda flotaba en el aire, mezclándose con el polvo y el sudor del miedo. Aquella amenaza era real, física, y estaba a punto de ser desatada. En ese momento, toda mi formación como enfermero, mi conocimiento del cuerpo humano y su fragilidad, se convirtió en una tortura. Podía imaginar con demasiada claridad lo que las garras y los colmillos le harían a la carne humana. A mi alrededor, el terror de la gente se había vuelto una fuerza palpable. Vi rostros pálidos, ojos desorbitados fijos en el foso, manos que se aferraban a los brazos de sus seres queridos. Algunas madres apartaban la mirada de sus hijos, tratando de protegerlos de una imagen que, sabían, los marcaría para siempre. Nadie se atrevía a hablar, nadie se movía. Éramos estatuas de miedo, paralizadas por la autoridad de aquellos hombres y por la brutalidad de lo que estábamos a punto de presenciar. La impotencia me quemaba por dentro, una rabia sorda y desesperada por no poder hacer nada, por ser un simple espectador en aquel teatro de la crueldad. Estábamos atrapados, no solo por las armas que nos apuntaban, sino por el horror que nos mantenía inmóviles. El hombre de la roca no se movía, permanecía allí, observando la reacción de la multitud con una satisfacción fría y distante. Su trabajo de intimidación estaba hecho. Ahora solo quedaba la lección final. Su mirada nos recorría, uno por uno, como si estuviera midiendo el impacto de su poder, asegurándose de que el mensaje fuera recibido por todos y cada uno de nosotros. Su silencio, en ese momento, era una orden más poderosa que cualquier grito. Nos ordenaba mirar, nos obligaba a recordar, a llevar con nosotros la imagen del castigo para que nunca más nadie en nuestra aldea se atreviera a desafiar su autoridad o sus creencias. Él no era solo un verdugo, se había erigido en el profeta de un Dios de miedo y silencio. Mi mente, entrenada en la lógica de la medicina y la ciencia, gritaba en silencio. Sabía lo que venía. Era una simple ecuación biológica, un cuerpo humano frágil contra dos depredadores hambrientos. No había espacio para la fe en esa fórmula, solo para la certeza del desmembramiento y la muerte. Y sin embargo, algo en la calma del pastor Meles desafiaba esa lógica. Comprendí entonces que la amenaza no era solamente física. No se trataba solo de matar a un hombre. Se trataba de destruir un símbolo, de demostrarle a toda una comunidad que la esperanza era inútil, que la fe era una debilidad y que, al final del día, el único poder verdadero era el que nacía del cañón de un arma y de la disposición a usarla sin piedad. Con un gesto casi imperceptible de su mano, la sentencia se puso en marcha. Dos de sus hombres, con los rostros impasibles, se acercaron al pastor Meles. No hubo brusquedad en sus movimientos, sino una eficiencia mecánica, como si estuvieran manejando un objeto inanimado en lugar de una vida humana. Lo tomaron de los brazos, uno a cada lado, y comenzaron a guiarlo hacia el borde del foso. El pastor no opuso resistencia, caminó con ellos, con la misma serenidad que había mantenido desde el principio, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo rojizo a cada paso. La multitud contuvo el aliento. El momento había llegado. La amenaza estaba a punto de convertirse en una realidad sangrienta ante nuestros ojos. Con un empujón seco y despectivo, los guardias lo pusieron en movimiento. La gente retrocedió instintivamente, abriendo un corredor humano entre la multitud y el foso. Esa breve caminata, que no debió tomar más de un minuto, se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo.
Cada paso del pastor Meles Kidanu era una declaración silenciosa. Mi mente, mi formación, todo en mí gritaba que aquello era un asesinato a punto de ocurrir, un acto de barbarie que debía ser detenido. Pero mis pies estaban clavados al suelo, mi voz atrapada en la garganta por el mismo miedo que paralizaba a todos los demás. Solo podíamos mirar, impotentes, mientras aquel hombre frágil comenzaba la que, para todos nosotros, sería su última y solitaria procesión hacia la boca de la muerte, un camino que nadie más se atrevía a recorrer. Sus pies descalzos se posaban sobre la tierra ardiente y llena de pequeñas piedras afiladas. Yo, como enfermero, no podía evitar pensar en el dolor, en los cortes, en las quemaduras que cada paso debía infligirle. Sin embargo, no había ni un rastro de vacilación en su andar. No se tambaleaba ni se quejaba. Sus pasos eran firmes, deliberados, como si estuviera caminando sobre un suelo sagrado y no sobre un terreno diseñado para la tortura. Parecía que cada contacto con la tierra le diera más fuerza en lugar de quitársela. Era como si no sintiera el castigo del suelo, o como si lo aceptara como parte de un ritual mucho más grande que su propio sufrimiento. Su misión había comenzado, y el primer obstáculo, el dolor físico, parecía no tener poder sobre él, una primera victoria silenciosa que solo unos pocos notamos. El ambiente mismo era un enemigo. El sol caía sobre él como un martillo de luz y calor, sin piedad, haciendo brillar las gotas de sudor en su frente antes de que se evaporaran al instante. El aire era pesado, denso, y cargado con el hedor de los animales enjaulados, un olor nauseabundo a encierro, a miedo y a hambre que se mezclaba con el polvo del desierto. La sed debía ser una tortura, la garganta seca, los pulmones quemando con cada bocanada de aire caliente. Era una prueba de resistencia física extrema, diseñada para quebrar a cualquier hombre antes de que llegara a su destino. Pero él seguía adelante, atravesando esa atmósfera hostil como un barco que navega a través de una tormenta, con una determinación que no parecía provenir de su cuerpo frágil, sino de una fuente inagotable de paz interior. Levanté la vista hacia su rostro, buscando una señal de la agonía que yo sentía solo de verlo, pero no la encontré. Sus ojos no estaban fijos en el foso que le esperaba, ni en los rostros de sus verdugos. Su mirada estaba perdida en el horizonte, como si estuviera contemplando un paisaje que solo él podía ver. Había una concentración profunda en su expresión, una serenidad que era casi una ofensa para la brutalidad de la situación. Parecía estar escuchando, no el murmullo de la multitud asustada ni los insultos de los extremistas, sino una melodía interior, una voz que lo guiaba y le daba consuelo. En ese momento, en medio del odio y el miedo, él parecía estar en un lugar de absoluta paz, un santuario personal al que nadie más podía acceder. Los insultos de sus captores arreciaron mientras caminaba. Lo llamaban traidor, blasfemo, perro infiel. Sus palabras eran como piedras lanzadas para herir su espíritu, para provocar una reacción, para hacerlo caer en la desesperación. Pero sus gritos parecían rebotar en un escudo invisible que lo rodeaba. El pastor Meles no respondía, ni siquiera con una mirada. Era como si el ruido del mundo exterior se hubiera desvanecido para él, reemplazado por el silencio de su propia fe. El contraste era sobrecogedor, la violencia de sus voces contra la calma de su silencio. Su paz no era pasiva, era una fuerza activa, un arma que desarmaba el odio de sus enemigos, dejándolos gritando al vacío, sus insultos perdiendo todo su poder ante su inquebrantable serenidad. Fue entonces cuando ocurrió algo que no puedo explicar con la lógica de mi profesión. De la nada, sin previo aviso, un viento repentino se levantó. No fue una brisa suave que aliviara el calor, sino un remolino furioso y localizado que parecía nacer del suelo mismo, justo a sus pies.
El polvo rojizo se arremolinó a su alrededor, creando una columna densa que lo envolvió por completo, ocultándolo de nuestros ojos por un instante eterno. El mundo se detuvo. Los gritos cesaron. Todos, incluso los guardias, se quedaron inmóviles, observando aquel velo de tierra que lo había separado de nosotros. Fue un momento sagrado y terrible, un susurro de lo sobrenatural en medio de la crueldad humana, una señal de que fuerzas invisibles estaban en juego en aquel pedazo de tierra seca. Como hombre de ciencia, mi primera reacción fue buscar una explicación racional, un remolino de polvo, un fenómeno meteorológico común en estas tierras áridas. Pero la precisión de aquel evento me dejó sin aliento. No fue un viento generalizado, fue una ráfaga personal, íntima, que solo lo tocó a él. Duró apenas unos segundos, pero en ese breve lapso de tiempo, sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Fue como si el aliento de algo antiguo y poderoso hubiera soplado sobre nosotros, recordándonos nuestra insignificancia. En ese momento, la duda comenzó a carcomer mi certeza. ¿Y si había algo más que lo que mis ojos podían ver, algo que mi mente no podía medir? Cuando el polvo se asentó tan rápido como se había levantado, él estaba allí, unos pasos más cerca del foso, pero algo en él había cambiado. La serenidad en su rostro ahora estaba teñida de una luz diferente, una especie de resplandor interior que parecía emanar de su piel. Parecía más firme, más anclado a la tierra, como si aquel viento no lo hubiera sacudido, sino fortalecido. Los guardias que lo flanqueaban lo miraron con una nueva vacilación, una pizca de miedo en sus ojos endurecidos. El silencio de la multitud se había vuelto más profundo. Ya no era solo el silencio del miedo, sino también el del asombro. Aquel pequeño milagro de polvo y viento había cambiado la atmósfera por completo, sembrando una semilla de lo imposible en nuestros corazones. A medida que se acercaba al borde, el olor de los leones se hizo insoportable. Era un hedor primario, el olor a carne cruda, a pelo sucio y a la ansiedad de los depredadores enjaulados. Mi estómago se revolvió. Era el olor de la muerte violenta, una advertencia olfativa de lo que estaba por venir. Cualquier hombre normal se habría descompuesto ante esa evidencia sensorial de su destino. Habría luchado, gritado o suplicado. Pero el pastor Meles continuó su camino, respirando el mismo aire fétido que nosotros, sin mostrar ninguna reacción. Su misión trascendía los sentidos. Su cuerpo podía registrar el olor, el calor y el dolor, pero su espíritu ya estaba en otro plano, inmune a las distracciones del mundo físico que intentaban arrastrarlo al terror. Observé sus labios con atención y me di cuenta de que se movían sin cesar, formando palabras que el viento no llevaba. No era una oración de pánico, no era una súplica desesperada por su vida. El ritmo era constante, sereno, como el de un monje en meditación profunda. Parecía estar recitando un poema antiguo, una conversación íntima con su Dios. No estaba pidiendo ser salvado, parecía estar agradeciendo por la prueba, por la oportunidad, por el camino que se le había presentado. Entendí entonces que para él, esto no era un final, sino una culminación. Estaba completando su misión, y cada palabra silenciosa que pronunciaba era un paso más hacia el cumplimiento de un propósito que nosotros apenas comenzábamos a vislumbrar. La distancia física que recorrió fue de apenas 50 metros, pero el viaje espiritual que realizó en ese corto tramo fue inmenso. Lo vi transformarse ante mis ojos. Dejó de ser una víctima arrastrada hacia su muerte y se convirtió en un peregrino avanzando hacia su destino. No estaba huyendo de nada, sino caminando hacia algo. Llevaba consigo no solo su propia vida, sino la fe de todos los que creían en silencio, la esperanza de una comunidad aterrorizada. Cada paso firme sobre la tierra caliente era un acto de desafío, una afirmación de que el espíritu humano, cuando está conectado con lo divino,
es más fuerte que cualquier amenaza de violencia. Estaba enseñándonos, sin decir una sola palabra, que la verdadera libertad no reside en el cuerpo, sino en el alma. El líder de los extremistas, de pie sobre su roca, observaba la escena con el ceño fruncido. Podía ver la confusión y la ira creciendo en su rostro. Él había diseñado este espectáculo para demostrar poder, para infundir miedo y para humillar la fe de su prisionero. Pero nada estaba saliendo según lo planeado. La calma del pastor era un insulto a su autoridad. El viento misterioso había sido una interrupción inexplicable. El silencio reverente de la multitud no era el resultado del terror que él quería, sino de un asombro que no podía controlar. Estaba perdiendo el control de su propia narrativa, y la impotencia comenzaba a agrietar su máscara de fría certeza. El hombre que debía ser un ejemplo de debilidad se estaba convirtiendo en un símbolo de un poder que él no podía entender. Finalmente, llegó al borde del foso. Los dos guardias lo soltaron bruscamente, como si su piel les quemara, y retrocedieron un par de pasos. Por primera vez desde que comenzó su caminata, el pastor Meles se detuvo. Se quedó allí, de pie en el umbral entre el mundo de los vivos y una tumba segura, con una quietud que llenaba todo el espacio. El sol del atardecer dibujaba su silueta contra la tierra rojiza, haciéndolo parecer una figura de una historia antigua. La multitud contuvo el aliento colectivamente. El tiempo se detuvo una vez más. Este era el momento final, el punto sin retorno. La misión de su caminata había terminado. Ahora comenzaba la prueba final, y todos nosotros estábamos a punto de ser testigos de la respuesta. Miró hacia abajo, a la oscuridad del foso, sin miedo, con una curiosidad casi académica. Luego, lentamente, levantó su rostro hacia el cielo, que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y púrpuras. No nos miró a nosotros, no buscó un rostro amigo en la multitud. Su conexión no era con nosotros en ese momento. Era vertical, directa hacia el cielo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una expresión de paz y aceptación tan profunda que me heló la sangre. En ese instante, supe con una certeza que me sacudió hasta los cimientos, que él no se sentía solo. Comprendí que su misión no era simplemente caminar hacia el foso, sino entrar en él. No era una ejecución lo que estábamos presenciando, era una cita sagrada, y entonces, con una brutalidad que me robó el aliento, lo empujaron. No hubo advertencia, ni una última palabra, solo un movimiento brusco, un desequilibrio momentáneo en el borde del abismo, y luego su cuerpo desapareció en la sombra del foso. Mi mente, mi lógica de enfermero, todo mi entendimiento del mundo se hizo añicos en ese instante. Fue como si el suelo se abriera no solo para él, sino también para mí. Caí de rodillas, con una fuerza que me raspó la piel contra las piedras. No fue una decisión consciente. Mis piernas simplemente se negaron a sostenerme. El sonido sordo y seco de su cuerpo golpeando la tierra allá abajo fue lo último que mi razón pudo procesar antes de desmoronarse por completo. Fue un sonido final, desprovisto de toda esperanza, el punto final de una vida. Un silencio sepulcral cayó sobre todos nosotros. Era un silencio diferente al anterior. No era de expectación, sino de consumación. Un silencio de tumba. La multitud entera pareció contener la respiración al unísono, creando una presión en el aire que era casi insoportable. Nadie se movía, nadie parpadeaba. Estábamos todos congelados, atrapados en ese instante suspendido entre el golpe sordo y la carnicería que sabíamos que vendría a continuación. Podía sentir el latido de mi propio corazón martillando en mis sienes. Un tambor solitario en un mundo que se había quedado mudo. El sol del atardecer parecía haberse detenido en el cielo, negándose a presenciar lo que la oscuridad del foso estaba a punto de revelar. El horror no necesitaba un grito,
Se alimentaba de ese silencio absoluto y expectante. En ese pozo de quietud, mi fe se quebró. Todo lo que había aprendido, todo lo que me habían enseñado sobre un Dios justo y misericordioso, se convirtió en cenizas. ¿Qué clase de Dios permitiría esto? ¿Qué clase de universo operaba bajo reglas tan crueles? La serenidad del pastor Meles, su caminata pacífica, su fe inquebrantable, todo parecía una burla ahora, una hermosa mentira aplastada por la fea y brutal verdad de la violencia. Sentí una oleada de rabia y desesperación tan profunda que me ahogaba. Estábamos solos. No había ningún plan divino, ninguna mano protectora, solo hombres con armas y bestias con hambre, y en medio, la inocencia sacrificada sin ningún propósito, sin ninguna razón. La barbarie siempre ganaba. Esa era la única lección de aquel día. Intenté rezar. Moví los labios, buscando las palabras de consuelo que había recitado desde niño, pero mi mente estaba en blanco. Mi garganta, seca y apretada, no podía formar ningún sonido. Era como si el lenguaje de la oración hubiera sido borrado de mi memoria. ¿Dónde estás, Señor? El pensamiento fue un susurro roto en mi interior. No una pregunta, sino una acusación. ¿Dónde estás en este momento? Miré al cielo anaranjado, buscando una señal, una respuesta, cualquier cosa, pero el cielo estaba vacío, indiferente, un lienzo hermoso y cruel sobre una escena de horror. El silencio de Dios fue más ensordecedor que los gritos de los verdugos, una ausencia tan vasta y aplastante que sentí que mi alma se encogía hasta desaparecer. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vi estrellas de dolor. No podía mirar, no podía ser testigo del desmembramiento. Mi mente, sin embargo, se negó a obedecer. Como enfermero, conocía la anatomía humana demasiado bien. No podía evitar imaginarlo. Las garras rasgando la piel, los colmillos perforando el músculo, el sonido de los huesos al romperse. Cada detalle era una tortura vívida, una película de horror proyectada en la oscuridad de mi mente. Me tapé los oídos con las manos, pero era inútil. Los sonidos que temía no venían de fuera, sino de mi propia imaginación, alimentada por el conocimiento científico de cuán frágil es un cuerpo. Esperaba el grito de agonía que confirmaría que todo había terminado, pero el grito nunca llegó. Los segundos se arrastraban, convirtiéndose en una eternidad de silencio tenso. Cada momento que pasaba sin un sonido del foso solo aumentaba la tortura de la anticipación. ¿Por qué no gritaba? ¿Ya estaba muerto? ¿Había sido tan rápido? El silencio se convirtió en un lienzo en blanco sobre el cual mi miedo pintaba las peores imágenes posibles. La ausencia de sonido era, de alguna manera, más aterradora que el peor de los ruidos. Era un vacío que lo consumía todo, un agujero negro de incertidumbre que nos estaba devorando a todos. La tensión era una cuerda a punto de romperse, y sentí que si duraba un segundo más, mi propia mente se haría pedazos por el peso de la espera. El mundo a mi alrededor perdió su color. La luz dorada del atardecer se volvió opaca, gris. Los rostros de la gente a mi lado se convirtieron en máscaras de cera, desprovistas de vida. Todo se sentía distante, irreal, como si estuviera viendo la escena a través de un velo de agua sucia. El aire se volvió pesado, espeso, y cada respiración era un esfuerzo. Sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, un frío que nacía desde adentro, desde el lugar donde mi esperanza acababa de morir. Era el frío de la soledad absoluta, la comprensión de que, al final, cada uno de nosotros enfrenta su final solo, en un universo que no se preocupa en lo más mínimo. La belleza del paisaje etíope se había transformado en un escenario desolado y sin alma. Y en medio de esa oscuridad total, un recuerdo parpadeó en mi mente. Fue algo pequeño, casi insignificante. La imagen de mi abuela, muchos años atrás, sentada junto al fuego. Recordé sus manos arrugadas,
sosteniendo las mías, mientras me enseñaba una simple oración en amárico. No era una oración de súplica, sino de confianza. Una frase que decía algo como, incluso en el foso más oscuro, tu luz es una semilla. No recordaba el resto, solo esa frase. No me trajo consuelo, ni esperanza, pero fue como una pequeña piedra en el fondo de un pozo vacío, algo a lo que mi mente podía aferrarse en medio del torbellino de la desesperación, un ancla diminuta en un océano de nada. Levanté la cabeza, no para mirar el foso, sino para observar a los hombres que habían hecho esto. El líder todavía estaba de pie sobre su roca, con los brazos cruzados, esperando, pero por primera vez vi más allá de su arrogancia. Vi una grieta en su máscara de certeza. Sus ojos estaban fijos en el foso con una intensidad que no era de triunfo, sino de una extraña ansiedad. Parecía confundido por el silencio, casi decepcionado. En ese instante, comprendí que su poder no era real. Se alimentaba de nuestra reacción, de nuestro miedo, de los gritos que él esperaba oír. El silencio del pastor Meles, incluso en su aparente derrota, lo estaba desarmando, dejándolo solo con su propia y vacía crueldad. A pesar de esa pequeña revelación, la desesperanza volvió a inundarme como una marea negra. Era un pensamiento fugaz, una chispa de análisis en un océano de dolor. La realidad seguía siendo la misma. Un hombre bueno había sido arrojado a las bestias. La fe había sido silenciada. La violencia había prevalecido. Me resigné a la conclusión inevitable. El milagro no había ocurrido. No iba a ocurrir. La vida no era un cuento de hadas con finales justos. Era una lucha brutal por la supervivencia, y los más crueles a menudo eran los que escribían el final. Bajé la cabeza de nuevo, aceptando la derrota no solo del pastor, sino de todo lo que él representaba. El juego había terminado, y habíamos perdido. Cerré los ojos una vez más, esta vez no por miedo, sino por una profunda y agotadora resignación. El mundo podía seguir adelante. El sol podía terminar de ponerse. Los leones podían hacer lo que los leones hacen. Ya no importaba. Me sentí completamente vacío, hueco por dentro. Era el final de la historia. Un final silencioso, polvoriento y sin gloria en las afueras de Harar. Y en la oscuridad de mi mente, en el silencio que se negaba a romperse, solo quedaba una certeza fría y pesada, la certeza de que estábamos a punto de escuchar el sonido de la muerte, y que después de eso, nada volvería a ser igual. El universo contuvo la respiración, y yo con él, esperando el eco del fin. Y entonces, en el fondo de mi desesperación, cuando todo estaba perdido y el silencio era una lápida sobre mi alma, el mundo se rompió. No fue el grito de un hombre, sino el rugido de una bestia lo que desgarró el aire. Un sonido gutural, profundo, que no solo se escuchó, sino que se sintió, una vibración que subió desde la tierra seca, atravesó las suelas de mis sandalias y sacudió mi esqueleto. Fue el sonido del hambre primordial, la fanfarria de la muerte, la respuesta brutal y definitiva a la fe silenciosa del pastor. El silencio había terminado, y en su lugar, el terror puro y animal había sido desatado. La espera había concluido, y ahora solo quedaba la certeza de la carnicería, una certeza que resonaba en cada eco de aquel rugido espantoso. La multitud se estremeció como un solo cuerpo. Un jadeo colectivo escapó de 1000 gargantas a la vez. El líder de los extremistas sonrió, una mueca de triunfo cruel en su rostro endurecido. Su prueba estaba dando el resultado esperado. La naturaleza, en su forma más salvaje, estaba a punto de reclamar lo que era suyo, demostrando la inutilidad de cualquier dios que no fuera el de la fuerza bruta. Vi cómo sus hombres, con una eficiencia fría, abrían la jaula. No hubo una, sino 2 sombras que salieron disparadas hacia la luz del atardecer. Eran 2 leones, de melenas enmarañadas y costillas marcadas bajo la piel,
encarnaciones de la inanición y la furia. Sus ojos amarillos estaban fijos en la figura solitaria que los esperaba en el fondo del foso, un objetivo fácil y prometido. Se lanzaron hacia él con una velocidad aterradora, levantando nubes de polvo a su paso. El movimiento era una sinfonía de poder letal, músculos tensándose y garras extendiéndose, listos para desgarrar. Mi mente gritó, mi cuerpo se preparó para el impacto visual de la violencia. Contuve la respiración, esperando el primer contacto, el primer desgarro de piel. El final estaba a solo un instante de distancia, un parpadeo, el tiempo que tardaría una bestia hambrienta en cerrar sus fauces sobre su presa. El mundo se había reducido a esa carrera mortal, a ese pequeño espacio de tierra donde la fe y la furia estaban a punto de colisionar de la manera más sangrienta y predecible que se pudiera imaginar. El universo entero parecía observar en silencio, pero el impacto nunca llegó. A solo unos pasos del pastor Meles, que no se había movido, que ni siquiera había levantado las manos para protegerse, los dos leones se detuvieron. No fue una desaceleración gradual, fue una parada en seco, abrupta, como si hubieran chocado contra un muro de cristal invisible. Sus cuerpos se sacudieron por la inercia, sus patas delanteras se clavaron en la tierra para evitar caer, levantando una cortina de polvo que por un segundo los ocultó. Fue un momento que desafió todas las leyes de la física y el instinto. Un depredador en pleno ataque no se detiene, simplemente no lo hace. Y sin embargo, allí estaban, congelados en el tiempo, a un suspiro de distancia de su víctima, paralizados por una fuerza que nadie podía ver. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la escena que se reveló fue aún más incomprensible. La agresión había desaparecido de sus cuerpos. La furia en sus ojos se había extinguido, reemplazada por una expresión de desconcierto, casi de sumisión. Sus orejas, que antes estaban echadas hacia atrás en señal de ataque, ahora se movían con curiosidad. La tensión de sus músculos se relajó. Lentamente, como despertando de un trance, bajaron sus cabezas. Ya no eran los verdugos enviados a ejecutar una sentencia. Se habían transformado en algo completamente diferente, algo para lo que no teníamos nombre. El aire en el foso cambió. El olor a muerte fue reemplazado por una quietud cargada de un poder reverencial y sagrado, una paz que no tenía ningún sentido. Fue entonces cuando la luz del atardecer pareció cobrar vida propia. Un rayo dorado, más intenso y cálido que el resto, descendió del cielo y se enfocó directamente en el foso, bañando la escena en un resplandor sobrenatural. No era una luz normal, tenía peso, tenía sustancia. Se sentía como un manto líquido de oro que envolvía al pastor y a las dos bestias, separándolos del resto de nuestro mundo gris y polvoriento. El calor que emanaba no era el calor sofocante del desierto, sino un calor suave y reconfortante, como el de un abrazo. Era una luz que no solo iluminaba, sino que parecía bendecir, santificar aquel pedazo de tierra manchado por la crueldad humana, transformándolo en un altar. Y en medio de esa luz sagrada, el más grande de los leones dio un paso adelante, no con la arrogancia de un rey, sino con la cautela de un súbdito que se acerca a su monarca. Caminó lentamente, con la cabeza gacha, hasta que llegó a los pies del pastor Meles. Y allí, ante los ojos atónitos de toda una aldea, la bestia se acostó, se tumbó sobre el polvo, no como un depredador que descansa, sino con una docilidad casi doméstica, y entonces hizo algo que rompió la última barrera de mi incredulidad. Su cola, grande y pesada, comenzó a moverse suavemente de un lado a otro, golpeando la tierra en un gesto de contentamiento y paz, un gesto que no pertenecía a ese lugar ni a esa situación. El segundo león, observando la escena, no tardó en seguir el ejemplo de su compañero. Con la misma reverencia, se acercó por el otro lado del pastor
y se tumbó también, completando una imagen que parecía sacada de un texto antiguo, de una profecía olvidada. Ahora el pastor Meles Kidanu no estaba solo en el foso. Estaba flanqueado por dos guardianes imponentes, dos bestias que minutos antes habían sido instrumentos de muerte y que ahora eran símbolos de una protección divina e incomprensible. No lo miraban como a una presa, sino como a su Señor. El equilibrio de poder en el universo se había invertido por completo ante nuestros ojos, y las reglas que conocíamos ya no aplicaban. En medio de esa escena imposible, un sonido comenzó a elevarse desde el foso. Era la voz del pastor Meles. Antes, sus labios se movían en una oración silenciosa, pero ahora, su voz resonaba en la quietud. No era un grito de triunfo ni una palabra de desafío. Era el mismo rezo sereno y constante, pero ahora tenía una autoridad que llenaba todo el espacio. Cada sílaba en amárico parecía vibrar en armonía con la luz dorada. Cada palabra era un decreto de paz que calmaba no solo a las bestias, sino también a nuestros corazones aterrorizados. Era el único sonido en el mundo, la banda sonora de un milagro, una conversación íntima con Dios que se nos había permitido escuchar. Alcé la vista y miré a mi alrededor, a la gente de mi aldea. El miedo había desaparecido de sus rostros. En su lugar, había un asombro tan profundo que parecía doloroso. Las bocas estaban abiertas, los ojos desorbitados no por el terror, sino por la incredulidad. Vi lágrimas silenciosas recorriendo las mejillas de hombres y mujeres por igual, lágrimas no de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Uno a uno, como una ola lenta y silenciosa, la gente comenzó a arrodillarse. Nadie dio la orden. Fue una respuesta instintiva, un acto de adoración espontáneo ante la manifestación de un poder tan inmenso y misericordioso que lo único que podíamos hacer era postrarnos. Mi mirada se dirigió al hombre de la roca, al profeta del odio. Su máscara de arrogancia se había hecho pedazos. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el foso con una mezcla de pánico y confusión total. Su mundo, construido sobre la certeza de la violencia, se había derrumbado. Los instrumentos de su poder, los leones, le habían dado la espalda. La multitud que pretendía aterrorizar ahora estaba de rodillas, pero no ante él, sino ante la víctima que él había condenado. Estaba solo, despojado de su autoridad, un simple hombre enfrentado a un milagro que no podía explicar ni controlar. La justicia que él predicaba había sido eclipsada por una misericordia que lo dejaba sin palabras y sin poder. Y en ese momento, mientras observaba la paz en el foso y la adoración a mi alrededor, lo comprendí. La semilla que mi abuela había plantado en mi memoria floreció en una revelación que lo cambió todo. Dios no había intervenido para evitar que el pastor Meles fuera arrojado al foso. No había detenido la mano de los verdugos, ni había abierto la tierra para tragárselos. Su intervención fue mucho más profunda, mucho más íntima. No vino para prevenir el sufrimiento, sino para habitar en medio de él. Descendió al foso con el pastor, caminó con él en el valle de sombra de muerte, y transformó la tumba en un santuario. El milagro no era la ausencia de la prueba, sino la presencia de Dios dentro de ella. La luz dorada que había bañado la escena comenzó a suavizarse, a perder su intensidad sobrenatural. No desapareció de golpe, sino que se fue disolviendo lentamente en el aire, como el incienso que se desvanece después de una ceremonia. El calor reconfortante permaneció, pero ahora era una paz serena que se asentó sobre todos nosotros. Los leones no se movieron, permanecieron acostados a los pies del pastor, sus cuerpos relajados, respirando con calma. El pastor Meles continuó su oración por unos momentos más, y luego, también él guardó silencio. La parte más intensa del milagro había terminado, dejando tras de sí una estela de asombro y una quietud que se sentía eterna. El mundo entero parecía haberse quedado en suspenso. El viento se había calmado por completo.
Los colores del atardecer se congelaron en el cielo. El murmullo de la multitud se había apagado. Solo quedaba el silencio. Pero era un silencio completamente nuevo. No era el silencio pesado y opresivo de antes, cargado de miedo y anticipación. Era un silencio ligero, sagrado, lleno de significado. Un silencio de reverencia. En ese momento, todos en aquella colina, desde el más creyente hasta el más escéptico como yo, compartimos la misma certeza. Habíamos sido testigos de lo imposible. Habíamos visto la mano de Dios. Y después de eso, el silencio era el único lenguaje posible. Me quedé de rodillas, con las manos sobre la tierra, sintiendo su calor residual. Mis dudas, mi rabia, mi desesperación, todo se había lavado. En su lugar, había una calma que nunca antes había experimentado. Ya no necesitaba explicaciones científicas ni pruebas lógicas. La prueba estaba allí, en el fondo del foso, en la forma de un hombre sereno y dos depredadores amansados. La intervención divina no había sido un espectáculo de fuego y truenos, sino una demostración silenciosa y abrumadora de amor y protección. Y en esa paz que siguió al milagro, sentí que no solo el pastor Meles había sido salvado. De alguna manera, todos nosotros habíamos sido salvados con él. El silencio que siguió a la luz dorada fue tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor sordo en un mundo renacido. Toda la atención, que había estado clavada en el foso, se desvió lentamente, como un solo organismo, hacia la figura solitaria en la roca. El líder de los extremistas ya no parecía un profeta de piedra. Su rostro, antes una máscara de arrogancia fría, ahora era un lienzo de incredulidad y pánico. Sus ojos iban del pastor sereno y sus guardianes felinos a la multitud arrodillada, y en ese ir y venir, su poder se desvaneció como el humo. El arma más grande que tenía, nuestro miedo, se había roto, y sin ella, no era más que un hombre pequeño y solo, de pie sobre una piedra en medio del desierto, completamente desarmado ante un milagro que no podía combatir. Su compostura se hizo añicos. Rompió el silencio sagrado no con una orden, sino con un grito ahogado, una mezcla de rabia y confusión. Gritó a sus hombres, palabras incoherentes, urgiéndolos a hacer algo, a restablecer el orden que él había perdido. Luego, en un acto de desesperación total, le gritó a los leones, como si sus palabras pudieran reavivar la furia asesina en ellos. Pero sus gritos rebotaban en la pared de paz que rodeaba el foso, vacíos y sin efecto. Era el sonido de un rey destronado, un tirano que descubre que sus decretos ya no tienen peso. Cada sílaba que pronunciaba solo servía para subrayar su absoluta impotencia, haciendo su caída aún más profunda y evidente para todos nosotros, que lo observábamos no con miedo, sino con una extraña y silenciosa piedad. La respuesta no vino de los hombres, sino de las bestias. El león más grande, sin levantarse, giró lentamente su cabeza masiva en dirección a la roca. No rugió, no mostró los colmillos en una amenaza abierta, simplemente lo miró. Pero en esa mirada había un peso ancestral, una autoridad que ninguna arma humana podría igualar. Un gruñido bajo y profundo vibró en su pecho, un sonido que no era de agresión, sino de advertencia, de protección. Era una declaración silenciosa pero inequívoca. Este hombre es nuestro, y tu dominio aquí ha terminado. La justicia divina no necesitaba fuego del cielo. Se manifestó en la mirada tranquila y posesiva de un depredador que había elegido proteger en lugar de destruir, un guardián surgido de la misma amenaza que el tirano había desatado. Esa mirada fue el golpe final. El líder retrocedió un paso, tropezando con el borde de su propio púlpito de piedra. Su rostro se contrajo en una máscara de terror puro. Vio en los ojos del león no solo el fin de su plan, sino el reflejo de su propia insignificancia. Sin decir una palabra más,
Se dio la vuelta y saltó de la roca. No corrió con dignidad. Huyó como un animal asustado, tropezando y cayendo en su prisa por desaparecer en las sombras crecientes del atardecer. No lo perseguimos. Nadie gritó. Simplemente lo vimos irse. Una figura patética cuya maldad se había disuelto ante la presencia de un bien incomprensible. Su castigo no fue la muerte, sino la irrelevancia, ser borrado de la historia que él mismo había intentado escribir con sangre. Sus hombres, los soldados que nos habían mantenido a raya con sus armas, se quedaron paralizados, abandonados. Los vi mirarse unos a otros, la confusión y el miedo en sus rostros. Eran seguidores sin líder, instrumentos de una voluntad que se había evaporado. Y entonces, un sonido metálico y seco cortó el aire. Uno de los soldados, un joven no mucho mayor que yo, dejó caer su rifle. El arma golpeó una piedra con un ruido que resonó en la quietud, un sonido de rendición. No fue una orden, fue una decisión personal, un colapso. Y ese simple acto, el sonido del acero contra la piedra, fue la primera nota de una sinfonía de conversión que estaba a punto de comenzar, el primer eslabón de una cadena de odio que finalmente se rompía. El sonido del rifle al caer pareció despertar a la multitud de su trance. El silencio reverente se rompió, pero no con gritos de alegría, sino con un sollozo suave y colectivo. Fue como si una represa de dolor y miedo, contenida durante horas, finalmente cediera. El sonido comenzó con una mujer anciana cerca de mí y se extendió como una ola a través de la gente. Un lamento que no era de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Eran las lágrimas de la liberación, el llanto de un pueblo que había mirado a la cara a la muerte y había visto en su lugar el rostro de Dios. Yo también lloré, sin vergüenza, dejando que las lágrimas limpiaran el polvo y el terror de mi rostro, sintiendo cómo cada gota me devolvía una parte de mi alma que creía perdida para siempre. Si tú crees que Dios todavía obra milagros, que su poder puede manifestarse en los lugares más oscuros y en los momentos de mayor desesperación, te pido que hagas una pausa conmigo ahora mismo y escribas Amén en los comentarios. No es solo una palabra, es un testimonio, una declaración de que la fe no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva y activa en nuestro mundo. Saber que no estoy solo en esta creencia, que tu corazón resuena con el mío al recordar este día, me da el valor para continuar y para honrar la memoria de lo que presencié. Es nuestra forma de unirnos, a través del tiempo y la distancia, y afirmar juntos que la luz siempre, siempre, encontrará una manera de vencer a la oscuridad. El llanto se transformó gradualmente en un murmullo de oraciones y agradecimientos. Vi a familias que se habían aferrado unas a otras en terror, ahora abrazarse con una fuerza renovada, sus cuerpos temblando por la emoción liberada. Las madres besaban las cabezas de sus hijos, susurrándoles que todo estaba bien, que estaban a salvo. El campo de ejecución se estaba convirtiendo en un templo al aire libre, un lugar de reunión y sanación. La comunidad que había sido fracturada por el miedo y la sospecha se estaba uniendo de nuevo ante mis ojos, reconectada por el hilo dorado de un milagro compartido. La crueldad había intentado separarnos, pero la misericordia nos estaba haciendo uno de nuevo, más fuertes y más unidos que nunca. Mi atención volvió al joven soldado que había dejado caer su arma. No se quedó de pie. Lentamente, como si sus rodillas no pudieran soportar más el peso de sus acciones, se arrodilló en el polvo. Le siguieron otros, uno a uno. Los hombres que habían sido nuestros carceleros se postraron en la tierra, sus armas olvidadas a su lado. El joven se quitó el casco, revelando un rostro cubierto de sudor y lágrimas, el rostro de un niño que se había perdido y que por fin encontraba el camino a casa. Su rendición no fue a nosotros, la multitud, sino a la fuerza abrumadora que había presenciado.
Fue el acto de conversión más puro que he visto jamás, no por miedo al castigo, sino por un asombro abrumador ante la gracia. La gente de la aldea, al ver a los soldados de rodillas, comenzó a moverse hacia el foso. Con cuidado, algunos hombres bajaron cuerdas para ayudar a subir al pastor Meles. Los primeros en ofrecer su ayuda fueron los mismos soldados que momentos antes estaban dispuestos a verlo morir. Lo levantaron con una delicadeza y un respeto que contrastaba brutalmente con la violencia con la que lo habían arrojado. Cuando sus pies tocaron de nuevo el suelo firme, no hubo vítores ni aplausos, solo un silencio respetuoso. El pastor no parecía un hombre que acababa de escapar de la muerte. Parecía un peregrino que regresaba de un lugar sagrado, trayendo consigo la paz de ese lugar para compartirla con todos nosotros. Y entonces, el pastor Meles hizo algo que selló la santidad de aquel momento para siempre. En lugar de alejarse de sus antiguos captores, caminó directamente hacia el joven soldado que seguía arrodillado, con la cabeza gacha por la vergüenza. El muchacho no se atrevía a levantar la vista. El pastor se detuvo frente a él y, sin decir una sola palabra, puso su mano sobre la cabeza del joven. No fue un gesto de juicio ni de condescendencia. Fue un acto de perdón, de bendición, de aceptación. Una corriente de emoción recorrió a la multitud al presenciarlo. La justicia divina no era vengativa, era restauradora. No buscaba destruir al pecador, sino redimirlo, transformando al enemigo en hermano a través de un simple toque de gracia. El aire, que antes había sido pesado y sofocante, se sentía ahora increíblemente ligero, fresco y limpio. Era como si el milagro no solo hubiera cambiado nuestros corazones, sino que también hubiera purificado la atmósfera misma. Podía respirar profundamente por primera vez en horas, y cada bocanada de aire se sentía como un sorbo de agua fresca para un alma sedienta. El sol ya casi se había ocultado, pero el cielo no se oscureció. En su lugar, se tiñó de unos colores púrpuras y rosados, tan suaves y hermosos, que parecían una pintura divina, un telón de fondo pacífico para la escena de reconciliación que se desarrollaba a nuestros pies. La tierra misma parecía suspirar de alivio, liberada del peso del odio que la había manchado. La paz que descendió sobre nosotros era total. El llanto se había calmado. Las oraciones se habían convertido en susurros silenciosos. El pastor Meles se puso de pie en medio de su pueblo, no como un héroe, sino como un humilde siervo. A su alrededor, los que habían sido sus enemigos ahora estaban de rodillas, no como prisioneros, sino como conversos. La justicia se había cumplido, no a través de la espada, sino a través del amor. El mal no había sido derrotado en una batalla, simplemente se había disuelto, incapaz de sobrevivir en la abrumadora presencia de la santidad. Aquella tarde, en las afueras de Harar, aprendí que el milagro más grande no es el que desafía a la muerte, sino el que es capaz de transformar el corazón humano. Desde ese día, mi vida se partió en dos. El hombre que caminó de regreso a la aldea esa noche no era el mismo que había sido arrastrado allí por la mañana. Ya no era solo Daniel Tesfahun, el enfermero, el hombre de ciencia que buscaba explicaciones lógicas para cada latido del corazón. Me había convertido en algo más. Me había convertido en un testigo. Cada vez que cerraba los ojos, no veía la violencia ni el miedo, sino la luz dorada, la calma de las bestias y la paz inquebrantable en el rostro de un hombre. Mi juramento profesional me obligaba a sanar cuerpos, pero lo que presencié aquella tarde sanó mi alma, llenando el vacío de mi escepticismo con una certeza tan real y tangible como la tierra rojiza bajo mis pies. El mundo ya no era un lugar de caos aleatorio, sino un lienzo donde lo divino podía pintar en cualquier momento. Aquel lugar, el foso de piedra que había sido diseñado como un escenario para el terror, nunca volvió a ser el mismo. La gente de Harar, con una sabiduría silenciosa y colectiva,
Lo rebautizó. Ya no era el foso de la ejecución. Se convirtió en el Vado Bir Rakata Gaala, que en nuestra lengua significa el foso donde los leones se arrodillaron. Nadie construyó un monumento ni un templo. No hizo falta. El lugar mismo se convirtió en un santuario. La gente venía de aldeas lejanas, no para ver algo, sino para sentir. Se sentaban en el borde, en silencio, y dejaban que el viento les contara la historia. Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, un recordatorio perpetuo de que incluso en los lugares más profundos de la desesperación humana puede florecer una paz que sobrepasa todo entendimiento. El pastor Meles Kidanu no buscó venganza ni gloria. Rechazó cualquier intento de tratarlo como un santo viviente. Continuó su labor con la misma humildad de siempre, pero ahora su presencia tenía un peso diferente. Su mensaje, antes susurrado en secreto, ahora resonaba con la autoridad de un milagro que todos habían visto. Perdonó públicamente a los soldados que lo habían maltratado, y muchos de ellos se convirtieron en sus más fieles seguidores, sus vidas transformadas por completo. Nos enseñó con su ejemplo que la verdadera fuerza no reside en desafiar a la muerte, sino en la capacidad de perdonar a quienes te la desearon. Su vida se convirtió en la prueba viviente de que la gracia es un poder mucho más grande que la espada, capaz de reconstruir lo que el odio ha destruido. Aquella experiencia me enseñó la lección más profunda de mi vida. La ciencia, mi amada ciencia, explica el cómo de las cosas. Explica cómo los músculos de un león se contraen para atacar, cómo la falta de oxígeno detiene un corazón. Pero esa tarde entendí que la fe es lo único que puede revelar el porqué. ¿Por qué se detuvieron las bestias? ¿Por qué la paz venció a la furia? La fe no es la negación del miedo. Yo sentí un miedo que casi me deshizo el alma. La fe es lo que hacemos con ese miedo. Es la fuerza que nos permite caminar a través del valle de la muerte, no con la promesa de que no sufriremos, sino con la certeza de que no caminaremos solos. La fe no elimina la oscuridad, la transforma en el telón de fondo necesario para que la luz brille con más fuerza. La comunidad de Harar cambió para siempre. El fanatismo que había intentado envenenarnos se marchitó como una planta sin agua. La semilla del miedo que los extremistas habían plantado no pudo echar raíces en una tierra que había sido regada por un milagro. En su lugar, creció algo nuevo, una unidad silenciosa, una tolerancia nacida no de la indiferencia, sino del asombro compartido. Las diferentes creencias aprendieron a convivir, no porque ignoraran sus diferencias, sino porque todos recordaban aquella tarde en que un poder superior a todas sus disputas se había manifestado. La historia de los leones arrodillados se convirtió en una leyenda que los ancianos contaban a los niños, no para asustarlos, sino para enseñarles que el corazón de un hombre bueno es el refugio más seguro del mundo. Creíamos que el milagro había terminado allí, en el borde de aquel foso, con la huida de los verdugos y la conversión de los soldados. Pensamos que la historia había llegado a su clímax y que ahora solo quedaba vivir en la paz de su recuerdo. Pero estábamos equivocados. El milagro de los leones solo fue el prólogo de algo mucho más grande. Lo que sucedió 3 días después, cuando el pastor Meles salió de su humilde casa y caminó hacia la plaza del mercado, no solo cambiaría el destino de nuestra aldea, sino que enviaría una onda de transformación que alcanzaría a toda la región, porque esa vez su presencia no amansó a las bestias, sino que despertó el alma dormida de los hombres, y eso, como pronto descubriríamos, era un milagro mucho más peligroso. Esa tarde aprendí que la fe no es la ausencia de la oscuridad, es la certeza de que, incluso en el foso más profundo, la luz siempre encontrará la manera de nacer.